Nos encontramos en Lima y vemos a Rosa Bella del Perú, que nos va a dar algunas declaraciones para Full Ritmo y sobre todo la tudantada está de moda. Los jóvenes, hartos jóvenes están cantando tudantada y ella es una de ellas. Cuéntame, Rosa Bella, un saludo para Full Ritmo, amiga. Hola amigos de Full Ritmo, estamos aquí con su amiga y artista Rosa Bella del Perú e invitarlos para este video y para la revista que pueden verlo. Ya se acerca tu aniversario. Sí, mi segundo aniversario que va a ser en el mismo local, en el local Sumac Inti, el mejor local de Lima Norte, por supuesto. Está en kilómetro 13,5 de Pascana, Comas. Hay un auge de la tunantada, ¿no? Todo el mundo canta tunantada, todos los chicos, las chicas, ¿no? Sí, ¿Y cómo empezaste en este ambiente artístico, sobre todo del centro del país? Bueno, yo empecé de los 11 años, ¿Ya? 11 años, claro, y ya ¿cuántos años tendré? 5 años cantando ya aproximadamente. Y nada, me gustó porque obviamente viene de raíces. Pues. Claro, tu mamá y tu papá son del centro. Sí, son de Huancayo, uno de Concepción y el otro de Apata, de Quilcas. Y tengo varios familiares, la mayoría son de Huancayo. Y me olvidaba, pero empezaste cantando música criolla. Sí, cantando música criolla, pero eso no fue nada formal. Lo que ya fue algo artístico fue lo del centro, pues, ¿no? Gracias a qué artista o a qué estrella tuya, ¿no? Te convenció para que sigas en este camino del canto huanca, ¿no? Bueno, empecé escuchando a Apasionada del Centro. Apasionada del Centro. Con el tema de Amantes Perfectos. Y que claro, que fue lo primero que escuché, ¿no? Claro. Y después ya me hicieron escuchar lo de Flor Pucarina, lo de Picaflor y todo eso. Ya, sí, nomás, es un pajarito que está cantando. Y nada, pues no, ya empecé a escuchar ya poco a poco, ya vi que artistas habían, me mostraban videos, mi mamá, mis abuelos y todo eso. Ya, pero tu abuelita, me contaron que tu abuelita era la que te apoyó, ¿no? Incluso hizo un vestuario a mano, ¿no? Sí, mi abuelita me hizo mi primer vestuario jaujino, que era un azul con rayitas celestes y con una manta azul también. Ese fue mi primer vestuario. Me acuerdo que mis zapatos lo usaba así todo cerradito, con esos taquitos. Así como de puntita, con unas medias y así. Y ella te llevaba a los ensayos en las orquestas. Sí, me llevaba a los ensayos con una orquesta con la que yo estaba empezando recién. Ya. Ahí ya supe en qué nota estaba. Y nada, el primer evento que fui, me acuerdo que era un cumpleaños. Y ya has grabado ya un disco ya, ¿no? Dos discos. Segundo. Sí, Dos discos, mira, sí, jovencito todavía. Sí. El primero fue en Amigos y el segundo igual. Con la orquesta de Amigos Montoya. Son tus profesores, me contaste, ¿no? Sí, Son tus amigos. Jorge y Andrés Gacelo. Ya. ¿Para ti qué es la tunantada? Es lo más bonito, la verdad es que cada persona lo transmite de diferente manera. Ya. Cada uno tiene el estilo de cantar y la verdad es que yo cuando escucho tunantada ya mis pies están moviendo. Sí. ¿Puedes pararte un poquito? Ahorita informal, mira, la estamos viendo acá, Rosa Bella de Perú. Ya. Ahí Ah, está. su macho, ¿cuántas polleras tienes adentro ahí? Como 6, 7. 7 polleras. No voy a enseñar. Y mira, y los tacos, Rosaditos. esos tacos, caramba. ¿Ah? Y Ahí está hay el un pañuelito, pañuelito. ¿no? Pañuelito. Sí. Bastante salaja, bastante Sí, cositas, sí, ¿no? cada uno tiene su historia. A ver, cuéntame una historia nomás. Ya. Esto es de Chandú. Ah, Chandú. Chandú, ¿Te sí. regaló Chandú? Sí, cuando estábamos en Huaraz. Ah, mira. Creo que ya se acuerda porque estaba media así. Media Entonces- picadita. Entonces, Sazonada. Sí, entonces, bueno, me obsequió. Y nada, lo utilizo, obviamente, lo utilizo. Y cada Ya. anillo tiene su historia también. Ah, son regalos, ¿no? Sí, de de colegas. Puno. Ha sido Puno, acá no, Sí. Full Ritmo es Full Puno, cuéntame. Sí, ya me fui a Juliaca, al mismo Puno. Y ya pues estamos viendo para irnos a Bolivia también. Y vas a ir a Yunguyo, ¿no? Sí. ¿Para sí, cuándo con- va a ser? Sí, con César. Marzo, Sí, para los marzo. carnavales. Escuchen, amigos de Yunguyo, ella va a estar en marzo en los carnavales. Sí. Ya, hablemos ya de tu carrera artística. Vas a cumplir 2 años profesionalmente, ¿o no? No, 6. 6 años. No, perdón. Sí, 2 años de aniversario que estoy haciendo. Pero estás 6 años cantando, Claro. ¿no? Sí. Te invita de nuevo para todos los amigos. Para el sábado 14 de noviembre, por favor, no se vayan a olvidar, ya vayan apuntando ya. 14 de noviembre en el local Sumac Inti, el mejor local de Lima Norte. Está en Comas, Avenida Tupac Amaru, kilómetro
13:30 en Pascana Comas, entre Metro y Plaza Vea. Un pedacito de tu dentada me gustaría que cantes, a capela, así chiquito nomás. A ver, ¿qué puedo cantar? Ya, no es esta en primicia, pero fue la primicia de mi primera Disco. grabación. Ujú. Ya, que se llama Corazón Enamorado. Ya, Y no, ya, voy a cantar eso entonces. ya. Enamorada, ilusionada por un amor no correspondido, no sufras más corazón, corazón enamorado. Qué buena. Un aplauso para Rosa Bella del Perú. Ya, amiguita, ¿qué otra cosa me puedes contar? Nada, que ya se viene una primicia del maestro Rolindo Fabián. Ahorita no me acuerdo Ya. las letras, pero ya vamos a lanzarlo. Primicia 2015 y 2016. Mucho más. Tienes todo un futuro por delante. Sí, del maestro Rolindo Fabián, completamente agradecida por este boom que se va a dar, porque es una primicia hermosa. Claro. De Orquesta Hermano Fabián. Yo Y pienso nada, que vas madurando con el transcurrir del tiempo, vas experimentando más cosas. El artista es eso, ¿no? De experimentar, de madurar, ¿no? Y ya de aquí a 1 año, 2 años serás famosa. eso espero, pero con humildad siempre. Eso, la humildad, amiguita, siempre la humildad. Sí, porque si no. Si no, te vas al abismo. Despídete entonces para Full Ritmo, para todos los amigos del Perú, en especial para la gente linda de Puno, para Yunguyo que vas a estar y para tu aniversario, que sea todo un éxito. Sí, gracias maestro, gracias a la revista Full Ritmo. Espero que puedan ver y ver el material y la calidad que es de la revista Full Ritmo. Este Gracias. pequeño video de tu amiga Rosalía del Perú. E invitarlos nuevamente para el sábado 14 de noviembre en el local Sumaguinte de Lima Norte, entre Metro y Plaza Vea de la Pascana. Hay muchos artistas en cartelera, estupenda presentación de las orquestas y tu amiga en escenario, Rosalía del Perú. 2 horas en escenario, ¿eh? Uno con Excelencia Perú y la otra hora con Super Sonante. Súper invitadísimos, gracias nuevamente a la revista Full Ritmo. Y nada, besos. Besos. Chao. Chao.